un mundo que los trata casi como dioses, algunos jugadores de fútbol viven en su propia realidad, con sus propias reglas y muchas veces sienten que están más allá de los márgenes que marca la ley. Algunos de ellos han tenido que pagar sus fechorías pisando la cárcel. Otros han tenido más suerte. En 1993, René Higuita, uno de los porteros más famosos del planeta, fue encarcelado por haber intermediado en un secuestro en Colombia. Se da por sentado que Higuita actuó de buena fe, pero al margen de la ley. El ídolo pasó 9 meses en prisión y se perdió el Mundial de Estados Unidos 94 por haber ayudado en una liberación a espaldas de la policía. Hasta la fecha, Higuita sostiene que su larga estancia en la cárcel se debió a una persecución política, en represalia por haberse negado a ofrecer información sobre el capo del narcotráfico Pablo Escobar, de quien Higuita se consideraba amigo. Jermaine Pennant era un jugador de Liverpool que fue titular en la final de la Champions League contra el Milan en Atenas. 2 años antes de aquel partido, en 2005, el por entonces jugador del Birmingham City pasó 30 noches en la cárcel por chocar 2 veces en estado de ebriedad y sin tener el coche asegurado. 2 veces en un solo año. Tras la primera ofensa tuvo libertad condicional. Reincidir, chocar otra vez y otra vez sin seguro, lo mandó al bote. Pennant, que no sabía leer, fue liberado y tuvo que jugar el resto de su condena con un brazalete electrónico en el tobillo. Por supuesto, no tardó en chocar de nuevo. No ha existido un delincuente dentro y fuera de la cancha del nivel de Joey Barton. Podríamos hacer un top 10 de él solito para relatar todas las veces que fue sentenciado, pero las de mayor gravedad ocurrieron en 2007, cuando fue grabada por cámaras de seguridad una golpiza en el centro del Manchester, donde el futbolista del Man City dejó a un hombre inconsciente y después desdentó a un adolescente. Barton se fue al Newcastle y no tardó en mandar al hospital a su compañero Ousmane Dabo en un altercado en el entrenamiento. Ya sin posibilidad de libertad condicional por su colección de felonías, Barton estuvo 74 días en prisión. Bruno era el portero estrella del campeón de Brasil, el Flamengo, y negociaba su fichaje por el Milan cuando en 2010 fue acusado de torturar y asesinar a su amante y madre de su hijo. En 2013, Bruno fue hallado culpable de homicidio intelectual y de haber hecho desaparecer el cuerpo de la víctima. Fue sentenciado a 22 años de prisión y liberado 15 años antes. Sí, solo estuvo 7 años encerrado para pagar su atrocidad. Desde 2020, Bruno goza de arresto domiciliario nocturno que le permite entrenar y jugar en tercera división brasileña siempre y cuando los partidos sean en la tarde. No confundir a Bruno con el también brasileño Breno, delincuente también, pero no criminal. El defensa central del Bayern fue responsable en 2011 de perpetuar un acto vandálico, quemar su propia casa. Y claro, muy vivo él, cobrar la prima del seguro. Lo que obtuvo en su lugar fue una condena que le mantuvo 13 meses en la prisión alemana. Casi 3 meses en prisión pasó Troy Deeney, delantero estrella del Watford, que en 2012 fue sentenciado tras patear con lujo de brutalidad a un grupo de estudiantes en una riña nocturna. Deeney fue sentenciado a 10 meses en prisión, pero fue liberado tras 11 semanas. El encarcelamiento no mermó en lo más mínimo la producción goleadora del hoy jugador del Birmingham City, que se convirtió en leyenda del Watford. Futbolista de día, narcotraficante de noche. La mayor sentencia para un jugador de fútbol cayó sobre Omar Ortiz, mientras cumplía 2 años de suspensión por dar doping positivo en un partido de Copa Libertadores. El Gato, portero del Monterrey y alguna vez de la selección mexicana, fue arrestado por su rol en una red de secuestradores, célula del Cártel del Golfo. Su labor era seleccionar a las acaudaladas víctimas. Esto fue en 2012. 7 años después recibió su condena, 75 años de prisión.
Incluir a todos los personajes del fútbol que han cometido el delito de evasión fiscal multiplicaría por 10 la duración de este video, pero en representación de todos ellos, Uli Hoeneß, el presidente del Bayern Múnich en funciones, cuando sí que pisó la cárcel en 2014. ¿Cuánto habrá defraudado a Hacienda para no librarla como tantos otros? La respuesta, 28 millones y medio de euros, o sea, más del quíntuple de las cantidades defraudadas por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo al fisco español. Hoeneß, campeón del mundo en 1974, estuvo 21 meses tras las rejas en Alemania. En 2015, los necaxistas Luis Gorosito y Alejandro Molina asesinaron a golpes a un individuo en un estacionamiento de Aguascalientes. El mexicano Molina cumplió 3 años de prisión, tras los cuales pagó una fianza que le permitió ser liberado un año antes que el uruguayo Gorosito, quien pasó 4 años en la cárcel y obtuvo su libertad en 2019. En 2016, Adam Johnson, talentoso mediocampista del Sunderland, ex Manchester City y de la selección inglesa, fue arrestado y después sentenciado a 6 años de prisión por haber tenido sexo con una menor de 15 años, fan de su equipo. Johnson, que al momento del arresto tenía a su esposa en las últimas semanas de embarazo, fue liberado tras cumplir 3 años en prisión, la mitad de su condena. En 2017, cuando Robinho jugaba en el Atlético Mineiro de Brasil, una corte en Italia le sentenció a 9 años de prisión por haber participado en una violación grupal mientras jugaba en el Milan. La condena fue respaldada en 2022 tras 5 años de apelaciones, todo a distancia porque Robinho nunca se presentó a la corte, a diferencia de Dani Alves. Ahora el brasileño es fugitivo ante la ley italiana, pero Brasil no extradita a sus ciudadanos y no parece muy interesado tampoco en encarcelarlo. Obligado por los patrocinadores a un retiro al que se resistía y con su nombre en la lista de la Interpol, Robinho deberá permanecer en su país el resto de sus días para no ser arrestado. Tentativa de homicidio, amenazas, lesiones, posesión de armas, robo con violencia y secuestro. Estos fueron los cargos por los que el portugués Rubén Semedo, que en aquel 2018 era defensa central del Villarreal, fue a dar a la cárcel a media temporada de la Liga Española. Fue condenado a 10 años de prisión por secuestrar a un hombre en su casa, pero apenas cumplió 100 días tras las rejas y fue liberado con la única condición de no volver a pisar España en 8 años. El ruso Alexander Kokorin, figura de su selección en el Mundial de Brasil 2014, y su menos famoso compañero Pavel Mamayev protagonizaron en 2018 imágenes escalofriantes en donde agreden con desorbitada violencia a un comensal en un restaurante y al chofer de una periodista. Los hechos vandálicos, que causaron daño cerebral y fracturas en las víctimas y que venían además condimentadas con agravante racista, le sentenciaron a 1 año y medio tras las rejas, después reducidos a tan solo 7 meses. Ambos retomaron sus carreras. Kokorin incluso fue fichado por la Fiorentina. En 2019, el seleccionado mexicano sub-20 Joao Malek conducía en sobredosis de alcohol y de velocidad un carro con el que en un accidente vial asesinó a una pareja de recién casados. El entonces jugador del Sevilla B fue condenado a 3 años y medio de cárcel, de los cuales solamente cumplió 18 meses antes de salir libre para jugar en la segunda división mexicana, donde hoy, a los 23 años, Joao Malek es algo así como una figura. El seleccionado paraguayo Jonathan Fabro, exjugador de River Plate, Boca Juniors y varios equipos de la Liga MX, pero conocido sobre todo por ser el novio de Larissa Riquelme, se encuentra encarcelado desde 2019 en Argentina, donde fue sentenciado a 16 años de prisión por haber abusado sexualmente de su sobrina y ahijada desde que ésta tenía 6 años. Caso similar al del 3 veces mundialista mexicano Jesús Arellano, que tras ser prófugo de la justicia fue liberado por falta de pruebas. En marzo de 2020, el atacante del América Renato Ibarra pasó una semana en prisión. Fue justo el tiempo que tardó su mujer en retirar su acusación por violencia doméstica. A pesar de la evidencia registrada por las cámaras de seguridad, el ecuatoriano fue absuelto de sus cargos iniciales por tentativas de aborto y feminicidio.
Una de las noticias más tristemente random de los últimos tiempos fue el encarcelamiento de Ronaldinho en Paraguay. El crack brasileño, retirado 5 años antes, aterrizó del país sudamericano para un evento de caridad y para promocionar un libro. Por intentar ingresar al país con pasaporte y cédula de identidad paraguayos, documentos falsos obviamente, Ronaldinho y su hermano pasaron 32 días en un penal de máxima seguridad donde Diño celebró su cumpleaños 40 y ganó un torneo de fútbol. Después, él y su hermano se hospedaron 4 meses en un hotel de lujo de fiesta en fiesta, donde cumplieron el resto de sus sentencias en un muy particular arresto domiciliario. En verano de 2020, Harry Maguire estuvo 2 días detenido en la isla de Mykonos, Grecia, donde protagonizó un altercado en sus vacaciones. Se le acusó de violencia, resistencia a ser detenido e intento de soborno tras haber golpeado a las autoridades. Luego de ser sentenciado a 21 meses de prisión, Maguire obtuvo la libertad condicional. El ágil ritmo de la burocracia griega, casi tan dinámica como el fútbol del acusado, más los retrasos causados por el COVID en los despachos jurídicos, podrían aplazar la comparecencia del central más caro de la historia ante el juez griego hasta el año 2028. El adolescente Mason Greenwood la estaba rompiendo como extremo derecho del Manchester United cuando hace exactamente un año fue acusado por amenazas de muerte y abuso físico y sexual a quien era su novia. Greenwood fue arrestado, pasó 3 noches en prisión y fue liberado bajo fianza. Hace 3 meses, Greenwood pisó la cárcel por segunda vez por incumplir las condiciones de su libertad condicional. 2 días después, volvió a ser liberado en espera de su juicio programado para noviembre próximo. Acusado del delito de violación, Dani Alves se declaró inocente ante la corte en Barcelona, pero su testimonio fue tan contradictorio en comparación con la declaración de la presunta víctima que la jueza decidió tener argumentos suficientes para despojarlo de su libertad con efecto inmediato. El brasileño se encuentra encarcelado mientras avanza la investigación. Varios personajes del fútbol son presuntos delincuentes a la espera de un juicio que determine o no la pérdida de su libertad. ¿Se acuerdan del islandés Gylfi Sigurdsson, estrella del Everton hace 2 o 3 años? El mediocampista desapareció del mapa futbolístico en 2021 cuando fue arrestado por sospecha de abuso sexual infantil. Le otorgaron libertad condicional, pero tiene restricciones para viajar y lleva 2 años sin jugar un partido. A Benjamín Mendy, lateral izquierdo del Manchester City, se le acabó la carrera cuando fue acusado de violación por 6 mujeres. El francés jugó su último partido en agosto de 2021. 1 año y medio después, fue declarado no culpable de 6 de los 8 cargos en su contra. Los otros 2 se siguen investigando. El de Ryan Giggs es otro caso en desarrollo, acusado de cometer violencia de género contra su exnovia y la hermana de esta, la leyenda del Manchester United, y hasta antes de ser denunciado entrenador de la selección de Gales, fue arrestado a finales de 2020 y sometido a juicio a mediados de 2022. El jurado fue incapaz de llegar a un veredicto y el próximo verano Giggs volverá a la corte. Muchos otros libraron la cárcel de manera controvertida. En abril de 2021, el 2 veces mundialista alemán Christoph Metzelder fue declarado culpable por distribuir pornografía infantil a través de WhatsApp. En su teléfono fueron hallados cientos de archivos de adolescentes y niñas menores de 10 años víctimas de abuso sexual. Metzelder fue condenado a 10 meses de prisión que solamente tendrá que cumplir en caso de reincidencia. Arda Turan fue condenado a 3 años de prisión por haber agredido a un famoso cantante turco, mandarlo al hospital y encima visitarlo con un arma de fuego y hacerla detonar dentro del nosocomio. Esto ocurrió en 2019. El exatlético de Madrid y Barcelona causó pánico disparando al suelo con un arma que poseía además ilegalmente. A pesar de la sentencia, todo quedó al final en tarjeta amarilla. Si no comete delitos en los próximos años, Arda evitará pisar la cárcel. En 2011, Marcos Alonso tuvo un accidente de tráfico en el que falleció una joven acompañante de 19 años. Su delito, homicidio imprudencial por conducir a más del doble del límite de velocidad y en estado de ebriedad. 5 años después del accidente, el por entonces ya jugador de la Fiorentina fue por fin sentenciado. 3 años y medio. No en prisión, sino sin permiso para conducir.
En un caso de mucho ruido y pocas nueces, Karim Benzema, tras años de investigación por su implicación en el chantaje a su compañero Mateo Valbuena relacionado con un video de índole sexual, fue declarado culpable. 1 año de cárcel que no deberá cumplir si se porta bien en el futuro inmediato. No fue esa la primera vez en que Benzema esquivó las rejas. En 2010, Karim, junto a Franck Ribéry y Hatem Ben Arfa, fueron a juicio por haber tenido relaciones sexuales con una menor. El juez no encontró evidencias de que los acusados supieran que la prostituta tenía menos de 18 años. Serge Aurier fue declarado culpable por agredir a un policía fuera de un centro nocturno en París cuando el lateral marfileño jugaba en el PSG. Ocurrió en 2016. La condena fue 2 meses de cárcel, misma que Aurier no tuvo que cumplir tras apelar la sentencia. Y para acabar con por lo menos media sonrisa en una escena made in Conmebol que ni las películas cómicas de bajo presupuesto podrían emular, Ecuador jugaba un partido eliminatorio rumbo a Rusia 2018 contra Chile. Ya que Ener Valencia no vivía en su país, ese era el momento justo para capturarlo. No contaban los policías que le aguardaban fuera de la cancha con que el delantero fingiría una lesión y se le escaparía en ambulancia a medio partido. Cuando la policía correteó tras la camilla, ya era demasiado tarde. La orden de arresto se debía a que el crack no había pagado la pensión alimenticia de su hija.